«Tu madre me da asco», dijo Marina en voz alta durante las fotos del matrimonio de mi hijo, riéndose mientras todos los invitados nos miraban. Sus ojos brillaban de malicia cuando añadió: «Huele a vieja y siempre está ahí, como una sombra, que no se puede quitar». Los fotógrafos bajaron sus cámaras. Los murmullos comenzaron. Juárez, mi propio hijo, desvió la mirada hacia el suelo. Pero Marina no sabía algo que yo guardaba en silencio desde hace meses. Algo que cambiaría su risa burlona en llanto desesperado muy pronto. Sonreí. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, mientras ella seguía riéndose de mí frente a todos. Que riera, que disfrutara, porque sería la última vez que lo haría a costa mía. La historia comenzó hace 2 años, cuando Juárez llegó a mi casa con Marina colgada del brazo como si fuera un trofeo. Yo acababa de cumplir 65 años y llevaba 3 viviendo sola desde que murió mi esposo Roberto. La casa olía a café recalentado y a los jazmines que crecían salvajes en el patio trasero. Era una casa grande, demasiado grande para una mujer sola, pero era mía. Cada ladrillo, cada ventana, cada rincón, donde mis recuerdos se habían asentado como polvo fino. «Mamá», dijo Juárez ese día, «Marina y yo necesitamos un lugar donde quedarnos, solo por unos meses, hasta que consiga un trabajo mejor». Marina sonreía detrás de él, pero sus ojos recorrían mi sala como si ya la estuviera evaluando. Llevaba un vestido ajustado que costaba más que mi pensión mensual y unos zapatos que hacían ruido contra mis baldosas cada vez que caminaba. «Por supuesto, mijo», le dije, «porque eso es lo que las madres hacemos. Abrimos nuestras puertas, nuestros corazones. Siempre confiamos cuando deberíamos desconfiar». Los primeros días Marina fingía ser otra persona. «Gracias, señora Miranda», me decía con una voz dulce que ahora sé que era completamente falsa. «¡Qué rica está la comida!». Ayudaba con los platos, preguntaba por mi día, hasta me traía café por las mañanas. Juárez me decía lo afortunado que era. «¿Ves, mamá? Te dije que te iba a encantar, Marina». Pero las máscaras siempre se caen, y la de Marina comenzó a resquebrajarse cuando se dio cuenta de que yo no era tan fácil de manipular como había pensado. «¿Podrías hacer menos ruido por las mañanas?», me preguntó una semana después, cuando Juárez había salido a una entrevista de trabajo. Ya no había dulzura en su voz. «Es que tus chanclas suenan muy fuerte y me despiertan». Yo había vivido en esa casa durante 20 años. Conocía cada crujido de la madera, cada gemido de las tuberías viejas. Pero algo en su tono me hizo retroceder, como un animal que siente peligro. «Claro, mija», le dije. «Trataré de caminar más despacio». Esa fue mi primera capitulación. La primera vez que renuncié a un pedazo de mi dignidad para mantener la paz. No sabía entonces que cada concesión sería una invitación para que tomara más. La segunda semana, Marina ya había comenzado a reorganizar mi cocina. «Miranda», me dijo un martes por la tarde, ya sin el señora de cortesía, «creo que deberías modernizar un poco este lugar. Está muy anticuado». Sus ojos se detuvieron en mis fotografías familiares, en mis muebles heredados de mi madre, en mi pequeño altar con la imagen de la Virgen de Guadalupe. «Son cosas que tienen valor sentimental», le expliqué suavemente. «El valor sentimental no paga las cuentas», respondió con una risa que sonaba como cristal rompiéndose. «Juárez me contó que a veces tienes problemas para llegar a fin de mes. Tal vez podrías vender algunas de estas antigüedades». Mentira. Yo nunca había tenido problemas de dinero. Roberto me había dejado bien asegurada y además tenía mis propios ingresos. Pero Marina había plantado esa semilla de duda en la mente de mi hijo, y ahora él me miraba con una mezcla de lástima y preocupación que me dolía más que cualquier insulto.
Para el tercer mes, la transformación era completa. Marina caminaba por mi casa como si fuera la dueña. Daba órdenes, movía muebles, cambiaba rutinas que habían funcionado durante décadas. Y lo más doloroso de todo, Juárez la apoyaba en cada decisión. «Mamá, Marina tiene razón», se había convertido en su frase favorita. «Tal vez sí necesitas ayuda para organizarte mejor». Como si yo fuera una anciana senil que no podía cuidar de sí misma. Una tarde, mientras preparaba la cena como había hecho durante toda mi vida adulta, Marina entró a la cocina y apagó la estufa. «Ya no tienes que cocinar», me dijo. «Pedimos comida a domicilio. Es más fácil para todos». Sus palabras sonaban consideradas, pero sus ojos decían otra cosa completamente diferente. Esa noche, comiendo tacos fríos de un restaurante de comida rápida en lugar de la sopa casera que había estado preparando, algo se rompió dentro de mí. No de tristeza, no de rabia, algo más profundo. Algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Al día siguiente, mientras Marina y Juárez salían de compras con mi tarjeta de crédito, marqué un número que no había usado en meses. «¿Celia? Soy Miranda. Necesito verte. Tenemos que hablar». Celia llegó esa misma tarde con una botella de tequila y esa mirada que solo tienen las mujeres que han sobrevivido demasiadas batallas. A los 70 años, mi amiga conservaba la fiereza que la había ayudado a criar sola a 4 hijos después de que su marido las abandonara por una muchacha de 20 años. «Cuéntame todo», me dijo, sirviendo 2 vasos generosos mientras nos sentábamos en el pequeño jardín trasero, el único lugar de la casa donde aún me sentía libre. Le conté sobre Marina, sobre cómo había llegado con esa sonrisa falsa y esos ojos calculadores, sobre las pequeñas humillaciones diarias que se habían convertido en mi nueva normalidad, sobre cómo mi propio hijo me miraba ahora como si fuera un problema que resolver. «Esa mujer te está sacando de tu propia casa, pedazo por pedazo», dijo Celia después de escucharme durante 1 hora. «Y tu hijo está tan ciego que no ve lo que está pasando frente a sus narices». «No sé qué hacer», admití. «Cada vez que trato de hablar con Juárez, ella encuentra la manera de hacerme quedar como la mala. Como si yo fuera una vieja amargada, que no quiere ver a su hijo feliz». Celia tomó un sorbo largo de tequila y me miró con esos ojos que habían visto demasiado mundo. «Miranda, ¿tú de qué vivías antes de que llegaran estos dos?». La pregunta me sorprendió. «Pues, de la pensión de Roberto, de las rentas de los departamentos que tenemos en el centro, de algunos ahorros». «¿Rentas? ¿Qué rentas?». «Los 3 departamentos que Roberto y yo compramos hace años. Los rentamos y con eso completamos nuestros gastos». De repente me di cuenta de por qué Celia me miraba con esa expresión extraña. «Marina maneja ahora esos ingresos. Dice que es mejor porque ella entiende de números y yo ya estoy muy mayor para preocuparme por esas cosas». «Ay, Miranda», suspiró Celia. «¿Tu nombre está en esos contratos?». «Por supuesto. Roberto siempre puso todo a mi nombre. Decía que las mujeres somos más cuidadosas con el dinero. Entonces, esa muchachita no puede manejar nada sin tu firma». Esa noche, después de que Celia se fue, me quedé despierta pensando en nuestra conversación. Comencé a recordar detalles que había ignorado, como la vez que Marina me pidió firmar unos papeles sin importancia mientras yo veía televisión, como las veces que había contestado llamadas de los inquilinos diciendo que yo estaba enferma y que ella se haría cargo de todo. «Solo estoy ayudándote, Miranda», me había dicho, «para que no te preocupes por estas cosas tan complicadas». Al día siguiente, mientras Marina y Juárez dormían hasta tarde como era su costumbre, llamé al banco. La conversación fue breve pero reveladora. «Señora Duarte,
Sus cuentas han tenido mucho movimiento últimamente, me dijo el gerente. Varios retiros grandes y transferencias. Todo está en orden. No estaba en orden. Nada estaba en orden. Esa tarde, cuando Marina entró a la cocina usando uno de mis vestidos favoritos sin pedir permiso, algo dentro de mí cambió para siempre. Marina, le dije con una voz que no reconocí como mía. Necesitamos hablar. Ella me miró con esa sonrisa condescendiente que reservaba para cuando creía que iba a manipularme fácilmente. ¿De qué, Miranda? ¿Otra vez te sientes triste porque Juárez ya no es tu niñito? De los departamentos del centro, de las rentas, de mi dinero. Por primera vez desde que la conocía, vi un destello de nerviosismo en sus ojos. Fue solo un segundo, pero lo vi. No sé de qué hablas, dijo, pero su voz sonó diferente. Menos segura. Habló con el banco hoy. Mentí. Quieren revisar todas las transacciones de los últimos meses. Algo sobre irregularidades en las cuentas. Marina se puso pálida. Pero yo solo te he estado ayudando. Tú me dijiste que manejara esos papeles porque eran muy complicados para ti. ¿Cuándo te dije eso exactamente? Se quedó callada. Sabíamos las dos que nunca había dicho tal cosa. Que cada papel que firmé, cada autorización que di, había sido obtenida con engaños y mentiras dulces. Miranda, no quieras crear problemas donde no los hay, dijo finalmente, recuperando un poco de su arrogancia. Juárez no va a estar feliz si empiezas con tus paranoia de vieja. Esa palabra, vieja. Como si mi edad fuera una enfermedad, una falla de carácter. Como si los 67 años de experiencia, de lucha, de supervivencia, no valieran nada. Tienes razón, le dije con una sonrisa que probablemente la tranquilizó. Mejor no le digamos nada a Juárez. No queremos preocuparlo. Esa noche, después de que se fueron a dormir a la que había sido mi recámara matrimonial, saqué todos los papeles que Roberto había guardado cuidadosamente en su caja fuerte. Escrituras, contratos, testamentos, pólizas, de seguro. Todo estaba a mi nombre. Todo. Marina había estado jugando un juego peligroso, pero no conocía todas las reglas y definitivamente no conocía a su oponente. Por primera vez en meses, dormí profundamente. La mañana siguiente desperté con una claridad mental que no había sentido en meses. Marina y Juárez seguían durmiendo cuando yo ya estaba vestida y lista para salir. Había decidido que era hora de conocer exactamente qué había estado pasando con mi dinero mientras yo jugaba a ser la abuela inofensiva. Mi primera parada fue el banco. El gerente, un hombre joven que siempre había sido respetuoso conmigo, me recibió con una expresión preocupada. Señora Duarte, me da mucho gusto verla. Habíamos estado tratando de contactarla directamente, pero la señorita que contesta, su teléfono nos decía que usted no se sentía bien para hablar de negocios. ¿Qué señorita? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Una tal Marina. Dice que es su nuera y que usted le dio poder para manejar sus cuentas. Yo nunca le di ningún poder a nadie, dije firmemente. Muéstreme todo lo que ha pasado con mis cuentas en los últimos 6 meses. Lo que vi en esos papeles me quitó el aliento. Transferencias grandes a cuentas que no reconocía. Retiros frecuentes de cantidades que yo jamás había autorizado. Pagos a tiendas de lujo, spas, boutiques, caras. Marina había estado viviendo como reina con mi dinero mientras me hacía sentir como una carga en mi propia casa. ¿Cómo es posible que hayan permitido esto sin mi autorización directa? Pregunté. El gerente se veía incómodo. Ella presentó documentos con su firma, señora Duarte, y siempre decía que usted estaba delicada de salud, que prefería no salir de casa.
Quiero ver esos documentos. Cuando los vi, reconocí mi firma, pero no recordaba haber firmado nada que le diera tanto control sobre mis finanzas. Entonces, recordé todas esas veces que Marina me había puesto papeles enfrente mientras yo veía televisión o cocinaba. Solo son formalidades, me decía. Para renovar los seguros, cosas así. Quiero cancelar cualquier autorización que haya firmado, dije. A partir de este momento, solo yo puedo hacer movimientos en mis cuentas. Por supuesto, señora Duarte. ¿Quiere que cambiemos también las contraseñas y los accesos en línea? Todo. Quiero que cambien todo. Mi segunda parada fue a los departamentos del centro. Hacía meses que no los visitaba porque Marina me había convencido de que era mejor que ella se encargara de molestar a los inquilinos. Tú ya hiciste suficiente en tu vida, me había dicho. Ahora déjame a mí cuidar de estos detalles. Lo que encontré me enfermó del estómago. 2 de los 3 departamentos estaban desocupados. Según los vecinos, los inquilinos se habían ido hace meses porque la nueva administradora había subido las rentas de manera exorbitante y los había tratado muy mal. ¿Dónde está la señora Miranda?, me preguntó doña Rosa, una vecina que conocía desde que Roberto y yo compramos el edificio. Hace mucho que no la vemos. Esa muchacha que vino dice que usted ya no puede venir porque está muy enferma. Estoy perfectamente bien, le dije, y esa muchacha ya no trabaja conmigo. El tercer departamento todavía tenía inquilinos, pero cuando hablé con ellos, descubrí que Marina les había dicho que yo había muerto y que ella había heredado las propiedades. Les había subido la renta y les había dado un contrato nuevo donde ella aparecía como la propietaria. Señora Miranda, me dijo el señor que rentaba el departamento. Nos da mucho gusto verla viva. Esa muchacha nos dijo que había que pagar más porque ahora había gastos de funeral que cubrir. Regresé a casa con una furia fría instalada en el pecho. Marina había estado jugando a ser viuda con mi dinero y mi nombre. Había inventado mi muerte para robarme más fácilmente. Y lo peor de todo es que mi propio hijo no había notado nada extraño en el comportamiento de su mujer. Cuando llegué, encontré a Marina hablando por teléfono en la sala. Estaba riéndose, relajada, usando otro de mis vestidos. No, no te preocupes, le decía a quien fuera que estuviera del otro lado. La vieja está completamente controlada. En unos meses más voy a convencer a Juárez de que la llevemos a un asilo. Dice que no quiere, pero ya verás cómo cambia de opinión cuando le diga que ella ya no puede cuidarse sola. Se quedó callada cuando me vio parada en la puerta. Colgó el teléfono rápidamente. «Miranda, no sabía que habías salido», me dijo con esa sonrisa falsa que ya no me engañaba. «¿Cómo te sientes? Te ves un poco pálida». «Me siento muy bien», le dije calmadamente. «De hecho, me siento mejor de lo que me he sentido en meses». «Qué bueno. ¿Sabes qué? Juárez y yo estábamos pensando que tal vez necesitas ver a un doctor. Has estado muy olvidadiza últimamente». «Olvidadiza». Sí, como cuando firmaste esos papeles del banco y después dijiste que no los recordabas. O cuando te quejas de que movemos tus cosas, pero fuiste tú la que nos pidió que reorganizáramos la casa. Cada palabra era una mentira cuidadosamente construida. Marina había estado preparando el terreno para hacerme ver como una mujer senil, inestable, incapaz de manejar su propia vida. «Marina», le dije manteniendo mi voz perfectamente controlada. «Creo que tenemos que hablar, tú, Juárez y yo, esta noche después de la cena». «¿De qué quieres hablar?» «De tu trabajo, de cómo has estado ayudándome con mis finanzas, de los departamentos del centro, de muchas cosas». Por primera vez, vi miedo real en sus ojos. Miedo, de verdad, no solo nerviosismo. «Miranda,
No sé si es buena idea agitar a Juárez con cosas de negocios. Él está muy estresado con el trabajo nuevo y... Esta noche, repetí, después de la cena. Esa tarde, mientras preparaba la cena por primera vez en semanas, Marina no se separó de mí ni un minuto. Me seguía por toda la cocina, haciendo preguntas casuales, tratando de averiguar exactamente qué sabía y qué había descubierto. Cuando Juárez llegó del trabajo, Marina se le colgó del cuello como siempre, pero esta vez había algo desesperado en su afecto, algo que hablaba de una mujer que siente que su mundo está a punto de colapsar. «Mi amor», le dijo, «tu mamá quiere tener una junta familiar esta noche. Dice que quiere hablar de negocios». Juárez me miró con esa expresión condescendiente que había perfeccionado en los últimos meses. «Mamá, ¿no crees que es mejor que Marina y yo nos encarguemos de esas cosas? Tú ya no tienes que preocuparte por... esta noche», dije por tercera vez. Después de la cena, los tres. La cena transcurrió en un silencio tenso que se podía cortar con cuchillo. Marina picoteaba su comida sin apetito, lanzándome miradas nerviosas cada pocos minutos. Juárez comía mecánicamente, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Yo mantuve una calma perfecta, saboreando cada bocado como si fuera mi última cena antes de una ejecución. En cierto sentido, lo era. Cuando terminamos, Marina se levantó rápidamente para lavar los platos. Cualquier cosa para evitar la conversación, que sabía que venía. Pero yo tenía otros planes. «Déjalos», le dije. «Siéntate. Es hora de hablar». Nos acomodamos en la sala. Marina y Juárez en el sofá que antes era mío. Yo en la silla donde Roberto solía leer sus periódicos. Los documentos del banco estaban ordenados sobre la mesa de centro como evidencia en un juicio. «¿De qué quieres hablar, mamá?», preguntó Juárez con esa paciencia forzada que se usa con los niños y los ancianos. «De esto», dije señalando, «los papeles. De lo que ha estado pasando con mi dinero mientras ustedes me hacían creer que era una vieja inútil que no podía manejar sus propios asuntos». Marina se puso rígida. «Miranda, no sé de qué». «Cállate», le dije con una voz que no había usado en décadas. Una voz que recordaba lo que era tener autoridad en mi propia casa. «No he terminado de hablar». Juárez me miró sorprendido. Hacía mucho tiempo que no me escuchaba usar ese tono con nadie. «En los últimos 6 meses», continué, «alguien ha estado retirando grandes cantidades de dinero de mis cuentas. Alguien les dijo a mis inquilinos que yo había muerto. Alguien subió las rentas hasta que 2 departamentos quedaron vacíos. ¿Sabes quién fue ese alguien, Juárez?». Mi hijo miró a Marina, luego a mí, con confusión genuina. «Mamá, no entiendo. Marina solo te ha estado ayudando con los papeles porque tú le dijiste que...». Yo nunca le dije nada. Lo interrumpí. Marina me engañó para que firmara documentos que me daban autorización para manejar mis cuentas. Me convenció de que era demasiado vieja para entender cosas complicadas. Y mientras me hacía sentir como una carga en mi propia casa, estaba robándome sistemáticamente. «¡Eso es mentira!», gritó Marina finalmente perdiendo la compostura. «Tu madre está inventando cosas. Ya te dije que está empezando con... demencia senil». «¿Demencia senil?». Juárez me miró con preocupación real. «Mamá, ¿te sientes bien? Porque últimamente has estado muy... confundida». Ahí estaba, la jugada maestra de Marina. Había estado plantando semillas de duda sobre mi salud mental para que cuando llegara este momento, Juárez no me creyera. Para que pensara que yo era una vieja paranoica inventando conspiraciones. ¿Confundida?, repetí. Como cuando firmé papeles sin leer porque Marina me decía que eran para renovar seguros. O como cuando Marina les dijo a mis inquilinos que yo había muerto para poder subir las rentas. Esa clase de confusión.
Marina se levantó del sofá como resorte. No tienes pruebas de nada. Son puros delirios de una mujer que no puede aceptar que su hijo ya es adulto. Tengo las declaraciones de los inquilinos, dije calmadamente. Tengo los registros del banco. Tengo todo, Marina. Por primera vez, Juárez parecía estar empezando a entender que algo no estaba bien. Miró a Marina con una expresión que no había visto antes. Duda. Finalmente, duda. Marina, le dijo lentamente. Tú le dijiste a alguien que mi madre había muerto. Fue un malentendido. Los inquilinos no entendieron lo que les dije. ¿Qué? ¿Fue exactamente lo que les dijiste? Marina comenzó a balbucear explicaciones contradictorias, que había sido una confusión, que los inquilinos habían interpretado mal sus palabras, que todo era culpa de mi mala memoria y mi tendencia a exagerar las cosas. Pero Juárez ya no la estaba escuchando. Estaba mirando los papeles del banco, viendo por primera vez las cantidades que habían sido retiradas, las transferencias que no recordaba haber autorizado. Marina, dijo con una voz que comenzaba a sonar peligrosa. ¿De dónde sacaste el dinero para todos esos vestidos nuevos? ¿Para los tratamientos de belleza? ¿Para las cenas en restaurantes caros? Tú me dijiste que podía gastar en lo que necesitara. Con mi dinero, no con el dinero de mi madre. Es lo mismo. Cuando nos casemos oficialmente, todo va a ser nuestro. De todas maneras... Silencio total. Juárez la miró como si la estuviera viendo por primera vez. Como si finalmente se hubiera quitado una venda de los ojos. ¿Cuánto? Me preguntó sin apartar la mirada de Marina. Más de 200.000 pesos en los últimos 6 meses. Respondí. Sin contar las rentas perdidas por los departamentos vacíos. Marina comenzó a llorar. Lágrimas reales esta vez. No las lágrimas de cocodrilo que había usado tantas veces para manipular situaciones a su favor. Juárez, mi amor, tienes que entender. Yo solo quería que tuviéramos una vida mejor. Tu madre tiene tanto dinero y nosotros estamos luchando tanto. ¿Luchando? Juárez se levantó del sofá. ¿Luchando mientras vivíamos gratis en casa de mi madre? ¿Mientras ella nos daba de comer? ¿Mientras tú gastabas su dinero en caprichos? Ella no necesita tanto. Es una vieja que se va a morir pronto de todas formas. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Juárez la miró con horror. ¿Acabas de decir que mi madre se va a morir pronto? Marina se dio cuenta de lo que había dicho. Trató de retractarse, de explicar, de suavizar sus palabras. Pero era demasiado tarde. La máscara había caído completamente. No quise decir eso. Estoy alterada. Tú sabes que quiero mucho a tu mamá. Sal de esta casa, dije con una voz que venía desde lo más profundo de mi alma. Ahora mismo. Miranda, no puedes. Esta es mi casa. Estas son mis cosas. Este es mi dinero. Y tú no eres bienvenida aquí nunca más. Marina miró a Juárez con desesperación, esperando que él la defendiera como había hecho tantas veces antes. Pero mi hijo evitó su mirada. Creo que es mejor que te vayas, le dijo finalmente. Al menos por esta noche. Necesito tiempo para pensar. ¿Me estás corriendo? Te estoy pidiendo que nos des espacio. Marina nos miró a los dos, sabiendo que había perdido, que su juego había terminado. Se fue hacia la recámara para recoger sus cosas, y yo pude escuchar sus sollozos desde la sala. Cuando se fue, Juárez y yo nos quedamos sentados en silencio. Había tanto que decir y al mismo tiempo nada que pudiera reparar el daño que ya estaba hecho. «Mamá», dijo finalmente, «no sabía...» «Lo sé», le dije, «pero ahora ya sabes.
Esa noche Juárez y yo nos quedamos despiertos hasta muy tarde, hablando como no habíamos hablado en años. Por primera vez en meses, mi hijo me miraba realmente a los ojos, sin esa expresión de lástima condescendiente que había adoptado desde que Marina llegó a nuestras vidas. «Mamá, perdóname», me dijo mientras tomábamos café en la cocina. «Debí haber visto lo que estaba pasando». «Marina es muy inteligente», le respondí. Sabía exactamente cómo manipular la situación, cómo hacerte creer que yo era el problema. Pero yo soy tu hijo. Debí haberte protegido en lugar de permitir que me convirtiera en una extraña en mi propia casa. Terminé. La frase que él no se atrevía a decir. Juárez bajó la mirada. ¿Cuándo dejé de confiar en ti y empecé a confiar más en una mujer que conocía desde hace menos de 2 años? Era una buena pregunta. Una pregunta que los dos necesitábamos. Responder si íbamos a reconstruir algo de lo que habíamos perdido. Marina me dijo que tú le habías confesado que te preocupaba mi salud mental. Le dije. ¿Que pensabas que estaba desarrollando demencia? Eso es mentira. Yo nunca dije nada así. ¿Estás seguro? ¿Nunca le dijiste que me veías olvidadiza? ¿Nunca mencionaste que te preocupaba que viviera sola? Juárez se quedó callado por un momento largo. Tal vez mencioné 1 o 2 veces que me preocupaba que estuvieras sola, pero no porque pensara que estabas enferma, solo porque quería asegurarme de que estuvieras bien. Y Marina tomó esas preocupaciones normales de un hijo y las convirtió en evidencia de que yo estaba perdiendo la cabeza. Dios mío, susurró. Cada vez que yo expresaba cualquier preocupación por ti, ella la usaba en mi contra. Y en tu contra. Pasamos el resto de la madrugada desenredando la red de mentiras que Marina había tejido alrededor de nosotros. Pequeñas distorsiones de la verdad que, acumuladas durante meses, habían creado una realidad completamente falsa. Como cuando Marina le decía a Juárez que yo me quejaba de ellos cuando él no estaba, cuando en realidad yo jamás me había quejado. O cuando me decía a mí que Juárez pensaba que yo era demasiado controladora, cuando él nunca había dicho tal cosa. Nos tenía peleando contra un enemigo que no existía, me dijo Juárez. Te tenía a ti sintiéndote como una carga y me tenía a mí sintiéndome como un mal hijo. Al amanecer, cuando finalmente nos fuimos a dormir, algo había cambiado entre nosotros. No habíamos reparado todo el daño, pero al menos habíamos empezado. Marina regresó 3 días después. Llegó cuando Juárez estaba en el trabajo, calculando perfectamente el momento para encontrarme sola. Ya no llevaba mis vestidos. Había vuelto a la ropa ajustada y los tacones altos con los que había llegado 2 años atrás. «Miranda», me dijo con una voz que intentaba sonar conciliadora. «Creo que hubo un malentendido terrible el otro día». «No hubo ningún malentendido», le respondí desde la puerta, sin invitarla a pasar. «Mira, sé que las cosas se salieron de control, pero tú y yo podemos arreglar esto como mujeres adultas, ¿verdad? Sin involucrar a Juárez en nuestros problemas». Sus palabras confirmaron lo que yo ya sabía. Marina todavía creía que podía manipular la situación, que podía encontrar una manera de quedar como la víctima y hacer que yo pareciera la villana. «¿Qué es lo que quieres, Marina? Quiero que hablemos, que lleguemos a un acuerdo. Mira, reconozco que tal vez tomé algunas decisiones financieras sin consultarte adecuadamente. ¿Tal vez? Está bien. Cometí errores. Pero puedo devolverte el dinero. No todo de una vez, obviamente. Pero podemos hacer un plan. ¿De pagos? ¿Con qué dinero vas a pagarme? No tienes trabajo. No tienes ahorros. No tienes nada que no hayas comprado con mi dinero». Marina cambió de táctica. Las lágrimas aparecieron como por arte de magia.
Miranda, por favor. Juárez es todo lo que tengo. Si me dejas sin él, no tengo a dónde ir. Mi familia me dio la espalda cuando me vine a vivir aquí. No tengo amigos, no tengo trabajo. Debiste haber pensado en eso antes de robarme. No. Te robé. Solo administré mal los recursos. Pero tenía buenas intenciones. Tus intenciones eran quedarte con mi casa, mi dinero y mi hijo, y eliminarme del camino lo más pronto posible. Marina se secó las lágrimas falsas y me miró con una frialdad que era mucho más honesta que toda su actuación anterior. ¿Sabes qué? Tienes razón. Sí quería eliminarte del camino, porque eres una vieja amargada que no puede soportar ver a su hijo feliz. Juárez me ama, y por más veneno que le metas en la cabeza, al final va a elegirme a mí. ¿Estás segura de eso? Completamente segura. Los hombres como Juárez siempre eligen a la mujer joven sobre la vieja. Es la naturaleza. En ese momento escuchamos el sonido de una llave en la cerradura. Juárez llegaba del trabajo más temprano de lo usual. Marina se acomodó el cabello rápidamente y volvió a poner su máscara de mujer dolida. «Juárez, mi amor», le dijo cuando él entró. «Vine a hablar con tu mamá para ver si podíamos arreglar las cosas, pero... ¿Pero qué?», preguntó él mirando mi expresión. «Pero tu madre no quiere escuchar razones. Sigue insistiendo en que yo soy una ladrona y...» «Marina», interrumpió Juárez con una voz cansada. «Ya hablé con el banco. Vi todas las transacciones. Hablé con los inquilinos. No hay nada que explicar. Pero, mi amor, puedo devolver el dinero. Podemos solucionarlo». «¿Con qué dinero?» «Conseguiré un trabajo. Venderé mis cosas». «¿Qué cosas?» «Todo lo que tienes lo compraste con el dinero. De mi madre». Marina se quedó callada. Por primera vez desde que la conocía, no tenía una respuesta rápida, una explicación conveniente o una lágrima estratégica. «Quiero que te vayas», le dijo Juárez finalmente. «Definitivamente. No por unos días. Para siempre. ¿Me estás dejando?» «Te estoy dejando». Marina nos miró a los dos, sabiendo que había perdido completamente. Ya no había cartas que jugar. No había más mentiras que contar. «Van a arrepentirse de esto», dijo con una voz llena de veneno. «Especialmente tú, Miranda. Vas a quedarte sola para siempre, y tu hijo va a culparte por alejarme de él». «Tal vez», le respondí calmadamente. «Pero prefiero estar sola que estar acompañada por alguien que me odia». Marina salió dando portazos, pero esta vez sabíamos que no volvería. Los siguientes días fueron extraños y silenciosos. Juárez se movía por la casa como un fantasma, cargando el peso de haber descubierto que la mujer con la que planeaba casarse había estado manipulándolo durante 2 años. Yo traté de darle espacio para procesar lo que había pasado, pero la tensión entre nosotros era palpable. Una mañana, mientras desayunábamos en silencio, él finalmente habló. «Mamá, ¿cómo pudiste soportar tanto tiempo sin decir nada?» «Porque pensé que si te decía algo, ibas a pensar que era una suegra celosa tratando de sabotear tu felicidad», le respondí honestamente. «Pero era tu casa, tu dinero, tu vida. Y tú eras mi hijo, el único hijo que tengo. No quería perderte». Juárez dejó su café sobre la mesa y me miró con una tristeza profunda. «Casi me pierdes de todas maneras. Casi dejo que esa mujer te destruyera completamente. Pero no lo hiciste. Al final me escuchaste». «¿Al final?» «Mamá debía haberte escuchado desde el principio. Debí haber notado que algo estaba mal cuando empezaste a caminar en silencio por tu propia casa. Cuando dejaste de cocinar. Cuando te mudaste al cuarto de servicio como si fueras una empleada en lugar de la dueña». Tenía razón. Había señales, desde el principio, pero Marina había sido muy hábil en hacer que todas parecieran decisiones mías,
producto de mi edad o mi supuesta confusión mental. Juárez, le dije, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesto conmigo. Dime, ¿en algún momento, aunque fuera por un segundo, realmente pensaste que yo estaba perdiendo la cabeza? Mi hijo se quedó callado por un largo momento. Cuando finalmente respondió, su voz sonaba avergonzada. Sí, admitió. Hubo momentos en que pensé que tal vez estabas empezando a tener problemas de memoria. Como cuando decías que no recordabas haber firmado ciertos papeles, o cuando te quejabas de que Marina había movido tus cosas, cuando yo la había visto preguntarte si podía reorganizar la cocina. Pero yo nunca le dije que podía reorganizar nada. Lo sé. Ahora lo sé. Pero en ese momento, cuando Marina me mostraba preocupación por tu bienestar, cuando me decía que había notado que te confundías con las fechas o que repetías las mismas historias. ¿Te decía eso? Todo el tiempo. Siempre con mucho cariño. Siempre diciendo que te quería ayudar. Me convenció de que tú estabas en negación sobre tu condición y que yo tenía que protegerte, incluso de ti misma. Me di cuenta de lo sofisticado que había sido el plan de Marina. No solo me había estado robando dinero, había estado destruyendo sistemáticamente mi credibilidad con mi propio hijo. Cada protesta mía, cada queja, cada momento de confusión genuina se convertía en evidencia de mi supuesto deterioro mental. Marina me dijo que habías llamado a mi trabajo preguntando por mí 3 veces el mismo día. Continuó Juárez. Que te habías olvidado de las llamadas anteriores. Yo nunca llamé a tu trabajo. Lo sé. Pero entonces no lo sabía. Y cuando te pregunté al respecto, Marina me había dicho que probablemente negarías haberlo hecho porque te daba vergüenza admitir que te habías confundido. Cada revelación era como un puñal. Marina había creado una realidad paralela donde yo era una mujer senil e inestable y había usado mi propio hijo como cómplice involuntario. ¿Hay algo más que debas saber?, pregunté. Juárez vaciló. Marina me dijo que habías mencionado la posibilidad de irte a un hogar para ancianos, que sentías que eras una carga para nosotros. Jamás dije eso. Me dijo que lo habías comentado una noche cuando yo no estaba, que habías estado llorando y diciéndole que te sentías inútil. La imagen me enfermó. Marina no solo había estado robándome mi dinero y mi dignidad, había estado usando mis supuestas confidencias para manipular a Juárez y hacer que pensara que yo quería ser apartada de mi propia vida. Juárez, ¿realmente pensaste que yo querría irme a un hogar de ancianos? No quería pensarlo, admitió. Pero Marina me convenció de que era lo mejor para ti, que aquí te sentías sola y confundida, que en un lugar especializado tendrías compañía y cuidados profesionales. ¿Y tú qué pensabas de esa idea? Me partía el corazón, confesó con lágrimas en los ojos. Pero Marina me hizo creer que sería egoísta de mi parte mantenerte aquí si tú no eras feliz. Entendí entonces la magnitud de la traición. Marina no solo me había estado preparando para robarme mi patrimonio, me había estado preparando para desaparecerme completamente. El hogar de ancianos habría sido el paso final en su plan. Una vez que yo estuviera fuera del camino, ella habría tenido acceso total a mis propiedades y mi dinero. «Mamá», dijo Juárez tomando mis manos entre las suyas, «¿puedes perdonarme?» «No hay nada que perdonar», le dije. Aunque no era completamente cierto. Fuiste víctima de una manipuladora muy hábil, pero debí haber confiado en ti. Eres mi madre, me criaste. Debí haber sabido que tú nunca mentirías o exagerarías sobre algo tan serio. Tenía razón, pero entendía cómo había pasado. Marina había sido paciente, sistemática.
Había construido su red de mentiras lentamente, aprovechando el amor genuino que Juárez sentía por mí para convertirlo en una herramienta contra mí. «¿Qué vamos a hacer ahora?», me preguntó. «Ahora vamos a recuperar nuestra vida», le dije. «Vamos a reparar lo que se pueda reparar y a seguir adelante. ¿Quieres que me vaya? ¿Que busque mi propio lugar?». La pregunta me sorprendió. «¿Tú quieres irte?». «No sé qué quiero», admitió. «Me siento tan confundido, tan avergonzado. No sé cómo mirarme al espejo sabiendo que permití que esa mujer te tratara así, en tu propia casa. Juárez, mírame». Esperé hasta que levantó la vista. «Marina se aprovechó de tus mejores cualidades. Tu amor por mí, tu deseo de cuidarme, tu respeto por las mujeres. Ella usó todo eso en tu contra. Pero yo debí. Tú no debiste nada. Ella era una profesional en esto. Estoy segura de que no era la primera vez que manipulaba a una familia para conseguir lo que quería. Esa tarde Celia vino a visitarnos. Había estado esperando que las cosas se calmaran antes de volver a aparecer, pero la llamé porque necesitaba hablar con alguien que hubiera visto toda la situación desde afuera. «¿Cómo está mi amiga?», me preguntó, abrazándome fuertemente. «Mejor», le dije. «Mucho mejor». Celia miró a Juárez, que estaba sentado en la sala con una expresión de absoluta derrota. «¿Y él cómo está?». «Aprendiendo», respondí. «Estamos aprendiendo los dos». Esa noche, por primera vez en meses, cené en mi propio comedor, usando mis propios platos, cocinando mi propia comida. Juárez me ayudó a preparar la cena y hablamos de cosas normales. El clima, las noticias, sus planes de trabajo. No hablamos de Marina. No hablamos del dinero robado o de los meses perdidos. Por una noche, simplemente fuimos madre e hijo otra vez. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Marina no se había ido para siempre. Gente, como ella nunca se rinde tan fácilmente, tenía razón sobre Marina. Una semana después de que se fuera, comenzaron las llamadas. Primero a Juárez, luego a mí. Números desconocidos que sonaban a todas horas del día y de la noche. Cuando contestábamos, escuchábamos su voz llorosa al otro lado de la línea. «Juárez, mi amor, por favor, escúchame», le decía. «Sé que cometí errores, pero podemos solucionarlo. Te amo tanto que no puedo vivir sin ti». Al principio, Juárez trataba de ser gentil con ella. Le explicaba que lo que había pasado no tenía solución, que había perdido su confianza para siempre. Pero Marina insistía, cada vez más desesperada. «Es tu madre, ¿verdad?», le gritó una noche cuando él contestó el teléfono. «Ella te está llenando la cabeza de veneno contra mí. Antes de que ella se metiera, tú me amabas. Tú me ibas a proponer matrimonio». «Marina, mi madre no tuvo que decirme nada», respondió Juárez con una paciencia que se estaba agotando. «Fueron tus propias acciones las que...». «Mis acciones». «¿Qué acciones? ¿Cuidar de ustedes dos? ¿Mantener la casa limpia? ¿Cocinar? Eso es lo que me reproches». «Robar», dijo Juárez simplemente. «Te reprocho que hayas robado». Después de esa llamada, Marina cambió de estrategia. Las llamadas a Juárez se volvieron menos frecuentes, pero las llamadas a mí aumentaron. Y estas tenían un tono completamente diferente. «Vieja de mierda», me dijo una madrugada. «Piensas que ganaste, pero esto no se va a quedar así. Marina, deja de llamar a esta casa», le dije calmadamente. «¿O qué? ¿Vas a llamar a la policía? ¿Crees que van a hacer algo por una vieja paranoica que se está inventando persecuciones?» «No me estoy inventando nada. Tengo registro de todas». «¡Tus llamadas!». «No tienes pruebas de nada. Y aunque las tuvieras, Juárez va a regresar conmigo».
Los hombres como él siempre regresan, especialmente cuando se den cuenta de lo que es vivir otra vez con una madre controladora que no los deja crecer. Colgaba y yo me quedaba despierta el resto de la noche, no por miedo, sino por rabia. Marina había perdido la batalla, pero claramente no pensaba rendirse en la guerra. Las cosas empeoraron cuando comenzó a aparecer por la casa. La primera vez la vi parada al otro lado de la calle, simplemente mirando hacia nuestras ventanas. Cuando me acerqué a la puerta, se fue caminando lentamente, como si no tuviera prisa. La segunda vez la encontré hurgando en nuestro bote de basura. Cuando la confronté, me dijo que había perdido algo importante y pensaba que tal vez lo habíamos tirado por error. ¿Qué perdiste?, le pregunté. Un anillo, me dijo. Un anillo que Juárez me regaló. Debe estar en alguna parte de la casa. No hay ningún anillo tuyo en mi casa. Déjame entrar a buscarlo. Solo 5 minutos. No. Marina me miró con odio puro. Eres una vieja amargada que no puede soportar que su hijo sea feliz con otra mujer. Soy una mujer que aprendió a protegerse de las sanguijuelas, le respondí. Después de ese encuentro, le conté a Juárez lo que estaba pasando. Él se puso furioso y llamó a Marina inmediatamente. Si vuelves a molestar a mi madre, voy a conseguir una orden de restricción contra ti, le dijo. Mantente alejada de esta casa y mantente alejada de nosotros. Pero Marina ya había perdido toda noción de límites. 2 días después, Celia me llamó preocupada. Miranda, esa muchacha vino a preguntarme sobre ti, me dijo. Quería saber sobre tu salud, sobre si yo había notado que te comportabas de manera extraña últimamente. ¿Qué le dijiste? Le dije que te conocía desde hace 30 años y que nunca te había visto más lúcida. Pero después me puse a pensar, ¿qué está tramando? Lo que estaba tramando se hizo claro una semana después, cuando recibí una llamada del Departamento de Servicios Sociales. Señora Duarte, me dijo una trabajadora social, hemos recibido una denuncia anónima sobre su bienestar. Alguien está preocupado de que usted esté siendo víctima de abuso por parte de un familiar. ¿Abuso? ¿Qué clase de abuso? Abuso financiero y emocional. La persona que llamó dice que su hijo la está manteniendo aislada y controlando su dinero contra su voluntad. No podía creer lo que estaba escuchando. Marina había invertido completamente la situación, haciéndome ver como la víctima de Juárez, en lugar de ella como la victimaria. Señora, ¿estaría dispuesta a recibir una visita para evaluar su situación? Por supuesto, le dije. Pero puedo asegurarle que no hay ningún abuso. De hecho, mi hijo me ayudó a descubrir que alguien más me estaba robando. Entiendo. A veces las víctimas de abuso no reconocen inmediatamente su situación, especialmente cuando el abusador es un familiar cercano. Cuando llegó la trabajadora social, era una mujer joven y profesional que claramente había escuchado historias similares cientos de veces. Revisó la casa, habló conmigo extensamente, revisó mis registros financieros y habló con Juárez por separado. Señora Duarte, me dijo después de su evaluación, es claro que usted está en pleno control de sus facultades y que no hay señales de abuso. Sin embargo, me preocupa que alguien esté usando nuestros servicios para hostigarla. ¿Pueden hacer algo al respecto? Si las llamadas falsas continúan, podemos investigar quién las está haciendo. Eso podría resultar en cargos por uso indebido de servicios gubernamentales. Le di toda la información que tenía sobre Marina y sus recientes actividades. La trabajadora social tomó notas detalladas y me aseguró que si había más denuncias falsas, habría consecuencias para quien las estuviera haciendo. Esa noche Juárez y yo hablamos sobre lo que estaba pasando. Mamá,
Esto se está saliendo de control, me dijo. Marina está obsesionada. No va a parar hasta que nos cause problemas serios. ¿Qué sugieres que hagamos? Creo que necesitamos hablar con un abogado, conseguir una orden de restricción, hacer algo legal antes de que ella escale esto a algo peor. Tenía razón. Marina había demostrado que no tenía límites y que estaba dispuesta a usar cualquier herramienta a su disposición para lastimarnos. Las llamadas anónimas a servicios sociales eran solo el comienzo. Mañana llamamos al abogado, le dije. Ya es hora de que Marina aprenda que hay consecuencias para sus acciones. Pero en el fondo sabía que esto estaba lejos de terminar. Marina había invertido demasiado tiempo y energía en su plan original como para simplemente rendirse. Y ahora que había perdido todo lo que quería, no tenía nada que perder. Eso la hacía mucho más peligrosa. El abogado Alberto Domínguez era un hombre serio de 55 años que había manejado casos similares antes. Cuando le contamos toda la historia, desde el robo hasta las llamadas de acoso y la denuncia falsa a servicios sociales, se puso muy grave. Esta mujer representa un peligro real para ustedes, nos dijo después de revisar todos los documentos. Lo que han descrito es un patrón de comportamiento obsesivo que típicamente escala en lugar de disminuir. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Juárez. Vamos a pedir una orden de restricción temporal inmediatamente. También voy a reportar el fraude financiero al Ministerio Público. Con las evidencias que tienen, es probable que enfrente cargos criminales. Alberto nos explicó que el proceso podía tomar semanas, pero que mientras tanto podíamos tomar medidas para protegernos, cambiar las cerraduras, instalar cámaras de seguridad, documentar cualquier contacto que Marina intentara hacer. ¿Creen que realmente sea peligrosa?, le pregunté. Señora Duarte, cualquier persona que ha invertido tanto tiempo en manipular y controlar a otros y que después pierde ese control completamente, puede volverse impredecible. No digo que vaya a lastimar físicamente, pero ya ha demostrado que está dispuesta a mentir a las autoridades para causar problemas. Salimos de la oficina del abogado con una lista de cosas que hacer y una sensación de que finalmente estábamos tomando el control de la situación. Pero Marina no nos iba a dar tregua. Esa misma tarde, cuando llegamos a casa, encontramos que alguien había arrojado pintura roja en la puerta de entrada. En el vidrio de la ventana había un mensaje escrito con la misma pintura. «Vieja bruja, ya estuvo bueno», dijo Juárez, sacando su teléfono. «Voy a llamar a la policía». La policía vino, tomó fotos, hizo un reporte, pero nos dijeron lo que ya sabíamos. Sin testigos o evidencia directa, era difícil probar quién había sido. ¿Tienen algún sospechoso?, preguntó el oficial. Mi ex nuera, respondí. Pero estoy segura de que van a decir que necesitan pruebas. Desafortunadamente, sí. Pero este reporte va a ser útil si hay más incidentes. Cada evento que documenten fortalece su caso. Esa noche instalamos las cámaras de seguridad que Alberto había recomendado. No tuvimos que esperar mucho para usarlas. 3 días después, las cámaras captaron a Marina acercándose a la casa a las 2 de la madrugada. No hizo nada dramático esta vez. Simplemente se quedó parada frente a la puerta durante 20 minutos, mirando hacia las ventanas. Cuando se fue, dejó algo en el buzón. Era una carta dirigida a Juárez. Una carta de 5 páginas llena de súplicas, amenazas veladas y promesas de cambio. «Mi amor», empezaba. «Sé que he cometido errores, pero lo que hay entre nosotros es real. Tu madre está celosa de nuestro amor y está tratando de separarnos. Ella nunca va a aceptar que ya no eres su niñito, que ahora eres un hombre que necesita a una mujer de verdad a su lado». La carta continuaba con una mezcla de manipulación emocional y resentimiento hacia mí.
Marina alternaba entre declaraciones de amor eterno y sutiles amenazas sobre lo que podría pasar si Juárez no regresaba con ella. «Si realmente me amas», terminaba la carta, «vas a encontrar la manera de estar conmigo. Y si no puedes encontrar el valor para defendernos, entonces tal vez yo tenga que tomar medidas para proteger lo nuestro». «¿Qué crees que significa esa última parte?», me preguntó Juárez después de leer la carta. «Significa que está escalando», le respondí. Alberto tenía razón. No va a parar hasta que algo la detenga. Llevamos la carta y el video de las cámaras al abogado al día siguiente. Alberto revisó todo con cuidado. «Esto es perfecto para la orden de restricción», nos dijo. «La carta contiene amenazas implícitas y el video prueba que está violando su privacidad. Puedo tener la orden lista para el final de la semana». Pero Marina no esperó al final de la semana para hacer su siguiente movimiento. El jueves por la mañana, mientras Juárez estaba en el trabajo y yo hacía las compras del supermercado, Marina logró entrar a la casa. No sabemos cómo consiguió una llave, si hizo una copia antes de irse o si encontró otra manera de entrar. Pero cuando regresé con las bolsas del mercado, la encontré sentada en mi sala como si nada hubiera pasado. «Hola, Miranda», me dijo, con una sonrisa que me heló la sangre. «Tenemos que hablar. Sal de mi casa inmediatamente», le dije dejando las bolsas en el suelo y manteniendo la puerta abierta. «No me voy a ir hasta que me escuches. Y si tratas de llamar a la policía, te vas a arrepentir». Por primera vez desde que empezó toda esta pesadilla, sentí miedo real. No miedo de que Marina me fuera a golpear, sino miedo de lo que podía ser capaz de hacer una persona que claramente había perdido todo contacto con la realidad. «¿Qué quieres?», le pregunté manteniendo mi voz calmada. «Quiero que le digas a Juárez que estás enferma, que necesitas cuidados especiales, que él tiene que elegir entre cuidarte a ti o tener una vida normal conmigo». «¿Y por qué haría eso?». «Porque si no lo haces, voy a hacer que tu vida se convierta en un infierno. Voy a llamar a servicios sociales cada semana con nuevas denuncias. Voy a decirles que Juárez te está drogando, que te está manteniendo prisionera, que está abusando de ti sexualmente». La última acusación me dejó sin aliento. «Nadie va a creer eso». «¿Estás segura?». «Soy una mujer joven y preocupada reportando el abuso de una anciana por parte de su hijo. ¿Crees que no van a investigar? ¿Crees que van a ignorar múltiples reportes solo porque los anteriores fueron falsos?». Me di cuenta de lo diabólico de su plan. Aunque las acusaciones fueran completamente falsas, el proceso de investigación sería humillante y devastador. Juárez podría perder su trabajo. Nuestra reputación quedaría destruida. Incluso si eventualmente se probara nuestra inocencia, el daño ya estaría hecho. Y eso es solo el comienzo. Continuó Marina. También puedo llamar al IRS para reportar evasión de impuestos. Puedo contactar a todos tus vecinos y contarles historias sobre lo que realmente pasa en esta casa. Puedo hacer que tu vida sea tan miserable que vas a rogarme que pare. ¿Y qué ganas tú con eso? Juárez jamás va a regresar contigo después de algo así. Tal vez no, pero si no puedo tenerlo, me voy a asegurar de que tú tampoco puedas disfrutarlo. Si no podemos ser felices juntos, entonces nadie va a ser feliz. En ese momento escuché el sonido de una llave en la cerradura. Juárez había llegado temprano del trabajo. Marina escuchó el sonido también, y su expresión cambió completamente. La mujer fría y calculadora desapareció, reemplazada por la versión llorosa y victimizada que Juárez conocía. «Miranda, por favor», dijo en voz alta para que él la escuchara. «Solo quiero que hablemos como adultas. No entiendo por qué me odias tanto». Cuando Juárez entró y nos vio a las dos, su expresión se transformó en furia pura.
¿Cómo entraste a esta casa?, le preguntó a Marina. La puerta estaba abierta. Mintió. Solo quería hablar con tu mamá para ver si podíamos resolver nuestras diferencias. Sal. Ahora mismo. Juárez, mi amor. Ahora. Marina se levantó lentamente, pero antes de irse, me miró directamente a los ojos. Su mensaje era claro. Esto era solo el comienzo. La orden de restricción llegó el lunes siguiente, pero para entonces ya sabíamos que un papel no iba a detener a Marina. Había cruzado una línea cuando entró a mi casa, y su amenaza sobre las denuncias falsas me quitaba el sueño por las noches. Tenemos que ser más inteligentes que ella, le dije a Juárez esa noche mientras cenábamos. Ella está jugando un juego sucio, pero nosotros conocemos las reglas mejor que ella. ¿Qué tienes en mente? Marina cree que me conoce. Cree que soy una vieja indefensa que se va a quedar callada para evitar problemas, pero se equivoca. Al día siguiente llamé a Alberto y le pedí que investigara el pasado de Marina. Si ella había hecho esto antes, tenía que haber un rastro. Gente como ella no cambia su patrón de comportamiento de la noche a la mañana. Alberto contrató a un investigador privado, y lo que encontramos confirmó mis sospechas. Marina había estado casada 2 veces antes. El primer matrimonio terminó cuando el esposo descubrió que ella había estado transfiriendo dinero de las cuentas de su madre anciana a cuentas propias. El segundo matrimonio duró solo 6 meses, antes de que el hombre se diera cuenta de que Marina había falsificado su firma en documentos de préstamos. Esta mujer es una profesional, me dijo Alberto cuando me mostró el reporte. Ha estado estafando familias durante años. Juárez no fue su primera víctima, ni usted tampoco. Armada con esta información, desarrollé mi propio plan. Si Marina quería jugar a ser la víctima, yo le iba a dar la oportunidad de hacerlo frente a las personas correctas. Llamé a los 2 exesposos de Marina. Ambos estuvieron dispuestos a hablar, y ambos confirmaron el mismo patrón. Marina se acercaba a hombres vulnerables, ganaba su confianza, los aislaba de sus familias y después comenzaba a robar sistemáticamente. Su hijo tuvo suerte, me dijo, el segundo ex esposo. A mí me costó 3 años y casi toda mi herencia descubrir lo que estaba pasando. Con estas declaraciones y las evidencias que ya teníamos, Alberto presentó una denuncia formal ante la fiscalía, pero yo tenía un plan adicional. Sabía que Marina iba a cumplir su amenaza de llamar a servicios sociales con denuncias falsas. Así que me adelanté. Llamé yo misma al departamento y hablé con la misma trabajadora social que había venido a investigar la primera denuncia. Señora Martínez, le dije, quiero reportar que alguien está usando sus servicios para hostigarme. Tengo evidencia de que la misma persona que hizo la denuncia falsa anterior está planeando hacer más denuncias falsas. Y quiero que eso quede documentado antes de que suceda. Le envié copias de la carta amenazante de Marina, los reportes de sus exesposos y las grabaciones de las cámaras de seguridad. La trabajadora social se mostró muy interesada en toda la información. Señora Duarte, esto es muy serio. El uso indebido de nuestros servicios es un delito. Vamos a abrir una investigación formal contra la señora Martínez. Marina cumplió su amenaza exactamente una semana después. Llamó a servicios sociales con una nueva denuncia, esta vez alegando que había visto a Juárez golpearme y que yo estaba demasiado asustada para reportarlo. Pero esta vez, cuando llegó la trabajadora social, ya tenía todo el contexto. En lugar de una investigación sobre supuesto abuso, se convirtió en una investigación sobre denuncias falsas. Señora Duarte, me dijo después de revisar todo, vamos a presentar cargos contra la señora Martínez por uso indebido de servicios gubernamentales y por hostigamiento. También vamos a emitir una alerta en su contra para que no pueda hacer más denuncias anónimas. El golpe final llegó cuando Alberto recibió una llamada de la fiscalía.
Querían que Marina fuera arrestada no solo por los cargos que nosotros habíamos presentado, sino también por estafas similares en otros casos que habían estado investigando. Resulta que la señora Martínez ha sido una persona de interés en varias investigaciones, nos explicó Alberto. Su caso fue la pieza que faltaba para conectar varios fraudes en la ciudad. Marina fue arrestada un martes por la mañana. Juárez y yo estábamos tomando café cuando Alberto nos llamó para darnos la noticia. La van a procesar por fraude, falsificación de documentos, uso indebido de servicios gubernamentales y hostigamiento, nos dijo. Con su historial probablemente va a pasar varios años en prisión. Esa tarde Celia vino a celebrar con nosotros. Trajeron una botella del mejor tequila que había en su casa. Por las mujeres que nunca se rinden, brindó, levantando su vaso. Por las madres que protegen lo suyo, respondí. Y por los hijos que aprenden de sus errores, añadió Juárez con una sonrisa arrepentida. Los meses siguientes fueron de sanación. Juárez y yo tuvimos que reconstruir la confianza que Marina había destruido entre nosotros. No fue fácil. Había heridas profundas que necesitaban tiempo para sanar. ¿Crees que algún día esto va a sentirse normal otra vez? Me preguntó una tarde mientras reorganizábamos la sala, devolviendo mis muebles a sus lugares originales. Ya, se siente normal, le dije acomodando la fotografía de su padre en su lugar de siempre. Solo que ahora es una normalidad diferente, más fuerte. Marina fue sentenciada a 4 años de prisión. Sus otros casos resultaron en cargos adicionales. Para cuando saliera, si es que salía, ya no sería mi problema. 6 meses después del juicio, Juárez me anunció que había encontrado un apartamento. No es porque no quiera estar aquí, me explicó durante la cena. Es porque necesito demostrarme a mí mismo que puedo tomar decisiones sin que nadie me manipule. Me parece perfecto, le dije. Ya es hora de que tengas tu propio espacio. ¿No estás triste? Estoy orgullosa, le respondí honestamente. Orgullosa de que hayas aprendido a poner límites sanos. El día que se mudó, lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio. Mi hijo se iba de mi casa porque quería independizarse, no porque una mujer manipuladora lo estuviera alejando de mí. Una tarde, mientras regaba mis jazmines en el patio trasero, me llegó una carta. Era de Marina, desde la prisión. La abrí con curiosidad, preguntándome qué podría tener que decirme después de todo lo que había pasado. Miranda, decía la carta, espero que sepas que nunca quise lastimarte. Todo lo que hice fue por amor. El amor hace que las personas hagamos cosas locas. Espero que algún día puedas perdonarme. Leí la carta completa. Era típico de Marina. Manipulación emocional hasta el final, tratando de hacerse ver como una víctima del amor en lugar de la estafadora que realmente era. Doblé la carta cuidadosamente y la llevé a la cocina. La puse en el fuego de la estufa y la vi quemarse completamente. Después barrí las cenizas y las tiré a la basura. Esa noche Celia vino para nuestro café de los martes, como habíamos hecho durante 30 años. ¿Cómo te sientes, amiga?, me preguntó, notando algo diferente en mi expresión. Como si hubiera cerrado un capítulo muy feo de mi vida, le respondí. Y como si estuviera lista para escribir uno nuevo. ¿Y qué va a tener ese capítulo nuevo? Miré alrededor de mi sala, mi cocina, mi casa que finalmente volvía a ser completamente mía. Pensé en Juárez, viviendo feliz en su apartamento, pero visitándome regularmente. Pensé en mis departamentos del centro, que ya tenían nuevos inquilinos confiables. Pensé en mi cuenta bancaria, que ya no tenía movimientos misteriosos. Va a tener todo lo que siempre debió tener, le dije. Paz,
respeto y la certeza de que nadie va a volver a hacerme sentir como una extraña en mi propia vida. Celia sonrió y brindó con su taza de café. «Por los nuevos capítulos», dijo. «Por los nuevos capítulos», repetí. Esa noche, antes de irme a dormir, me quedé parada en la puerta de mi recámara. La misma recámara donde Roberto y yo habíamos dormido durante 20 años. La misma que Marina había ocupado como si fuera suya. La misma que ahora volvía a ser mi refugio. Me acosté en mi cama, entre mis sábanas, rodeada de mis cosas, en mi casa. Respiré profundo y sonreí en la oscuridad. Mañana sería un día nuevo. Un día que comenzaría y terminaría en mis términos.